Seguimos en vivo, estamos a través de las redes sociales, en YouTube, también estamos en Instagram, también por ahí estamos en uno de los teléfonos en Twitter y en otro que creo que es uno de estos, estamos también en LinkedIn. LinkedIn tiene live. Para las personas que no saben acerca de LinkedIn, aprovechen el live, apuesto muchísimo a LinkedIn y TikTok. Aunque se rían de TikTok, porque TikTok pueden decir que es para niños de 12, 13 años, 14, 8. Ok, hace 11 años Facebook era para gente de 8 personas. Okay, así que aprovechen a invertir ahí y a concentrarse ahí. Ya hice mi primer video de TikTok hace 2 o 3 días. Mi hija se empezó a reír, pero I don't care. Por ahí voy a seguir tirando el contenido también. Vamos con la segunda parte de un gran amigo, para los que no estaban aquí con nosotros al principio. Él es, aparte de ser amigo, es cliente nuestro también. Él es un científico, es inventor también y experto en la materia de tecnología. Acaba de ganar el premio en Silicon Valley, Invento del Año. Y quiero que recibamos con un aplauso de nuevo a Joaquín Machado. Esto es una continuación de la primera charla que les di sobre neurociencias para la innovación. Entender los mecanismos, cómo el cerebro funciona en su amplitud y cómo podemos entonces promover en nuestro cerebro un mayor desarrollo hacia el pensamiento creativo, que al final es el que nos lleva a la innovación. Entonces, como Jeremías me pidió, más o menos voy a dar continuación a esto, y en ese sentido hay un par de cosas que me preguntaron afuera algunos de ustedes, y estuvimos conversando al respecto. Y uno, la Federación Latinoamericana para la Invención o de Inventores, que estamos creando, cualquiera de ustedes está invitado. Y la idea también con otros venezolanos amigos, inventores, gracias aquí que está mi amigo Eliezer, también inventor que acaba de llegar, y su esposa Sujé, bienvenidos. La idea es también crear la Asociación Venezolana de la Invención. Y simplemente el sentido es rescatar todo ese potencial innovador que hay en Latinoamérica y a darle un cauce de que hay una manera de llevar una idea a la práctica sin morir en el intento. Y si hay formas de ejecutar una idea donde tú, aunque no tengas los fondos, lo puedes realizar y puedes levantar el capital que se necesita para ejecutar eso. Y también hay maneras de saber si esa idea tienes que modificarla porque no va a prosperar o porque no tiene lo que tú creías que tenía. Y ahí también está la madurez emocional, que yo les hablaba en la presentación pasada, de que el emprendedor lo primero que tiene que tener es madurez de entender cuando simplemente esa idea no cuaja bajo ciertos parámetros que tú tienes que analizarlos y ciertos filtros que tú tienes que atravesarlos. Siempre me acuerdo un negocio que tenían hace mucho tiempo en Venezuela, y cuando hablaba con un primo economista, profesor de IESA, de mucha experiencia, él me daba ciertos parámetros de cómo filtrar y saber que algo a largo plazo tiene futuro. Y me decía, lo importante es que tú puedas tomar la decisión correcta de que si los números no dan, si esto en un sentido no va, tomes la decisión de detenerte y reinventarte. Entonces también una de las cosas que pasa es que la gente se queda enamorada de una idea, y a veces esa idea, bueno, tienes que abandonarla, pasar a otra. No es la única idea. Entonces, eso es un sentido. En el sentido de innovación e invento, yo les decía, yo tengo más de 300 patentes a nivel mundial, tengo patentes científicas, patentes de marca, patentes industriales, pero no se trata de que tú logres patentar o no, porque hay veces que hay cosas que no necesariamente son patentables. Hay veces el invento está en el modelo de negocios que tú estás creando con una innovación, una característica adicional. Y ese modelo de negocios no se puede patentar, porque es así, pues. Entonces, no se trata, cuando hablamos de inventiva, innovación, no se trata
netamente de cosas que sean patentables, sino se trata de ir más allá y de crear un ambiente en el cual tú puedas estar generando esa innovación. Tercero, me estaban preguntando afuera sobre las empresas y las culturas en las empresas cuando las empresas están sólidas, ¿cómo hacen para entrar en innovación? ¿Cómo hacen para tener éxito en proyectos de innovación? Existen dos, rápidamente respondo a eso porque es muy importante que podamos también meternos en esa área, que es el empresario que quiere que su empresa no se quede pegada. Pero hay que entender de que esa empresa ya tiene un ingreso sólido, ya tiene una clientela, se está sosteniendo, digamos, no está creciendo, quizás está viendo que hay una pendiente de que va decreciendo 2, 3 puntos al año, sabe que se está quedando fuera en su segmento, que tiene que hacer algo para ir con la velocidad del mercado nuevo que está emergiendo. ¿Qué debe hacer? Entonces, una de las cosas que yo me fui hace ya como 3 años en la parte de la asesoría a empresas, en la parte de la consultoría tecnológica, es a entender qué es lo que se ha hecho y qué es lo que ha servido y lo que no. Porque hay veces que mucha teoría es muy bonita, pero no sirve en la práctica. Entonces, una de las cosas que hace que fracasen los departamentos de innovación y que además pones en riesgo la vida de tu empresa es que tú tienes algo que podemos llamar, y que lo describen así los especialistas, el motor de rendimiento. El motor de rendimiento es esa caja registradora que tú tienes en la empresa que ya está dando resultados y está facturando. Y si tú tienes una empresa muy grande, tú piensas que tu mejor pieza de ese motor de rendimiento quizás es bueno que te ayude a abrir ese departamento de innovación, ese nuevo segmento, actualizarte. Generalmente, cuando eso se hace, tienes que estar seguro que tu motor de rendimiento sea sostenible sin esas piezas particulares. Pueden ser 2, 3 personas, 4 personas, que tú si vas a removerlos a ellos, ese motor de rendimiento sigue generando y facturando sin problema, y no que quede eso fallo, porque entonces allí tu cash flow empieza a tener problemas serios y entonces no va a haber ninguna innovación que puedas hacer, más bien vas a ir rumbo a un fracaso más prematuro. Entonces, se ha probado qué tal si esas personas dirigen un 20% de su tiempo a este segmento de innovar y un 80% solamente a lo que ya están haciendo. Eso tampoco funciona. Entonces, ¿qué funciona? Después de es un estudio que se dieron más de 2.500 empresas, lo que funciona es que tú agarres a un grupo de especialistas, puedes contratarlos externos, les des la tarea de que vean desde afuera tu modelo de negocio, vean tu segmento, tu mercado, dónde tienes que innovar, y a tus especialistas internos les pidas que un 20% del tiempo le dediquen a interactuar con ellos, a tener feedback. Bueno, ese es el método que ha funcionado en todas las empresas, desde las pymes de 40, 50 empleados a empresas de 100.000 empleados. Ese es el modelo que usa hoy por hoy las grandes empresas que se mantienen top, haciendo y reinventándose continuamente. Y eso para responder algunas preguntas y algunas cosas que me escribieron por ahí, que un par de personas que vio en YouTube. Entonces, eso es en ese sentido. Luego está otra cosa que es que yo quería hablar sobre el emprendimiento basado en qué es lo que el mercado, la audiencia que está emergiendo nos está pidiendo. Una cosa es la generación de los 80 hasta el 95, que son los millennials, y otra cosa es la generación Z, que está emergiendo en estos momentos de los 95 en adelante, ¿verdad? Que sería generación Z. 96. 96. Ya aquí tenemos a alguien en generación Z. Ajá. Esto es algo que yo les voy a hablar, que es simplemente un fenómeno interesante que está pasando y que yo también lo he visto reflejado en otras áreas. Hay veces que hay cambios que hay que hacer, que hay que tomar en los negocios, pero que a veces son simplemente un lujo hacer ese cambio, pero que hay veces que no es un lujo, sino que ya el mercado lo demanda. Eso, por ejemplo, en mi área donde yo trabajo con la contaminación de electrosmog, lo que es contaminación electromagnética, en el pasado eso era un lujo, atender eso era un lujo, y simplemente las estaciones de televisión y radio estaban trabajando con ese elemento de la parte del aterramiento, que es un aspecto de la contaminación. Pero ya hoy por hoy se vuelve una necesidad.
porque las nuevas tecnologías, como las tecnologías emergentes 5G, necesitan del control de interferencias a una manera más diminuta para que los enlaces sean de verdad confiables y se sostengan. Entonces hay una necesidad intrínseca en la misma tecnología para poder atender este tipo de problemas. Antes era un lujo, ahora no lo es. Ahora se está viendo algo que está generando grandes modificaciones en los mercados, que es que la generación Z es la generación que de aquí a 5 años va a tener mayor poder adquisitivo de compra en todos los mercados, en todos los segmentos. Y si no se entiende qué es lo que la generación está esperando, entonces te quedas por fuera. Y esto se ha definido en que ahora lo último que se ha comprendido en los últimos estudios es que los emprendimientos con propósito tienen un 97% de probabilidades más altas de prosperar y ser aceptados por las audiencias de cada uno de esos segmentos que los emprendimientos simplemente que no transmiten un propósito detrás. Entonces ahora hay que aprender a contar la historia. Y ahora tenemos las redes sociales. Ahora es que la página web. Pero hablar de historia, del por qué se crea ese negocio. En la historia del por qué estás haciendo eso se vuelve relevante porque a la generación Z le interesa. La generación Z quiere saber, pero ¿por qué tú hiciste eso? ¿Por qué tú hiciste esa empresa? Y les interesa esa historia como si fuese la historia de un artista de cine o fuese la historia de un pelotero de las grandes ligas. Les interesa esa historia. Y esa historia los está llevando a ellos a que ellos toman la decisión de en qué invierten, en qué gastan su dinero, basado en lo que ellos perciben que les da valor o que esa historia tiene un valor para ellos. Y eso hace entonces que lo que antes eran las empresas que se les llamaban las empresas de sostenibilidad, triple bottom line, que tenían aspectos donde había un profit, pero también había un impacto social y un aspecto ambiental, eran empresas que eso lo hacían lo que llamaban los hippies. Los hippies, los baby boomers, que tenían unas ideas bonitas, y aquellos fundadores de Google, pero en realidad no es la cultura empresarial. Ahora resulta que si había una crisis que estamos viviendo muchos de nosotros como empleados millennials de salida, que no logran conectar con el millennial, que qué pasa, que cómo haces, bueno, espérate, la generación Z es más exigente todavía. Entonces, ahorita tenemos que estar nosotros comprender de que estamos en una transición de cambio de cultura organizacional. Y ese cambio de cultura organizacional, entonces, nos lleva a cambiar nuestras estructuras de cómo vamos a hacer negocio. Emprender con propósito, lo que estaba diciendo, las empresas antes que tenían un impacto donde había un meaning detrás, una historia, se comprendían en 3 elementos: people, planet and profit, que ese es el triple bottom line. Entonces eso en aquel momento era algo simplemente conceptual. Ahorita incluso Toyota mismo están incorporando asesores de cómo pueden ellos contar una historia que les dé a ellos un triple bottom line, que ellos están no solamente haciendo profit, sino que están pensando en la gente y están pensando en el planeta. Ahora el calentamiento global es una tendencia que está cada vez más creciendo sobre tu impacto ambiental, tu huella ambiental, qué estás haciendo allí, y eso es muy importante. Entonces simplemente les invito, busquen sobre eso, reflexionen de cómo tú estás proyectando tu empresa y echa el cuento de por qué la estás haciendo. Yo consigo con mucha gente que me dice, no, bueno, pasé plata. No, pero hay algo detrás. Busca el para qué. Y ese para qué, ese cuento tiene que echarse. Tienes que echar el cuento. Prepárense para la generación Z, ellos quieren escuchar el cuento. Entonces, eso se puede resumir así, lo puedes buscar en Wikipedia, hay distintos aspectos, y eso es lo que se está haciendo ahorita en la reingeniería de las empresas que están ya establecidas. A mí, yo cuando leí esto, y lo que yo le decía a mí, antes de mi trabajo, puedo hablarte de la ventana de Johari a la gente, y así la gente puede simplemente entender un poco sobre esto. Algunos de ustedes pueden conocerlo de la ventana de Johari, que es un modelo de cómo nos autoevaluamos a nosotros mismos, y también un modelo que se trabaja en psicología, que es que, yo hago una transferencia, oye Siri, no, yo hago una transferencia
ahorita no, Siri. También al aspecto empresarial, ¿ok? Y eso es que siempre, si nos vemos a nosotros como un ente, el individuo, tiene 4 áreas. Existen aspectos de mí mismo que yo veo en mí, que yo los puedo ver y los demás ven en mí, conocen de mí. Que eso es lo que llaman la zona libre. Existen personas que pueden ver lo que tú les estás dejando ver, pero también ellos pueden ver cosas que tú no puedes ver sobre ti mismo. Es lo que llaman el área oculta. Esa área oculta es algo que tú tienes dificultad para ver, son tus puntos ciegos, pero los demás sí ven de ti. Luego está la que yo no puedo ver. Esta es realmente tu área ciega, perdón. Esto es lo que tú estás tratando de ocultar y esto es lo que tú no puedes ver. Entonces, tú tienes algo que tú le muestras a la gente, pero tú tienes algo que tú no le estás mostrando a la gente y estás reteniendo, evitando que ellos lo vean. Luego está lo que tú no puedes ver porque tú estás ciego. Y luego está la parte oscura, que tú no lo puedes ver, ni siquiera lo puedes ver porque te metes a terapia ni nada, y ellos, los demás, tampoco lo pueden ver. Son aspectos muy profundos en tu subconsciente. Ajá. La cultura se ha desarrollado a través de siglos, donde lo normal era que la zona libre fuera un aspecto muy pequeño. Tú tienes derecho a la privacidad. Tú tienes derecho a tener tus cosas, tus zonas ocultas. Las empresas no tienen por qué estar diciendo mucho. Tú tienes derecho a esa área oculta de la empresa y simplemente cuál es mi portafolio y qué estoy ofreciendo. Ese era el modelo tradicional. Casi que prácticamente podía ser así. Entonces, tanto las personas como las empresas, porque las empresas no es más un reflejo del comportamiento de las personas y lo que la sociedad está esperando, se han comportado de esta manera. Y nosotros, los que venimos, no la generación Z presente, de millennial hacia atrás, la generación X, si vamos a hablar de generaciones, es bueno que vean, la última generación es la generación Z, de 1995 hasta nuestros días. Antes del 95 hasta 1980 está los millennials. De los 80 a los años 66, creo que es algo así, está la generación X y antes están los baby boomers. Ajá. Esto es muy tradicional, estamos acostumbrados a esto. ¿Qué pasa? Que existe gente que de por sí, obviamente, más tímido, más tal, más oculto, y esto está bien en esta área. Pero ¿qué es lo que pasa ahora? Que ahora las redes sociales quieren esto. Eso es lo que está buscando las redes sociales. Pero yo, por ejemplo, me acuerdo claramente cuando yo era un reacio a hablar en Instagram, a tener una cuenta de Instagram, de Facebook, porque no soy del estilo de estar hablando y compartiendo. Y antes pensaba yo, pero yo no soy lo que voy a decir, estoy comiendo aquí en el restaurante tal. Y me decían, no vale, es hablar de tu empresa. Cuando tú vayas a hacer algo, tú no tienes que hablar todos los días, pero tienes que estar allí. Pues yo no lo entendía. Y me empecé a dar cuenta que me estaba como siendo forzado. Había una gran empresa, me acuerdo, en Tokio, una gran empresa de publicidad, y la empresa de publicidad me dice, pero no tienes una cuenta de Instagram, no tienes una cuenta. Y yo, no uso eso. Ajá, ¿y qué has hecho? Bueno, hemos estado en estos países, hicimos esto. Muéstrame los videos, bueno, tenemos una foto con... Ajá, oye, eso empezó a chocarnos. ¿Por qué? Porque yo no estaba entendiendo que el modelo cambió. Y si tú no entiendes que el modelo cambió, tú te quedas pegado en el viejo modelo y usted no va a tener éxito en el nuevo modelo. Entonces, hasta que llegó un día que estaba en Europa y entonces en Holanda me lo pusieron como un requisito. Ah, usted quiere ser director de su empresa aquí, usted tiene que tener esto. Y yo decía, ¿cómo es posible? Redes sociales. Y ahí empecé a abrir redes sociales. Pero resulta que es que estas tendencias sigue. Y hoy por hoy, esto es lo que está buscando el mundo. ¿Y qué pasa? Ahora vamos a discutir, no podemos discutir mucho de esto, pero vamos a discutir cuánta privacidad tenemos. Ya sabemos que la privacidad cada vez es más disminuida. Y ahí me encantaría escuchar a nuestro amigo Jim, que yo voy a esperar a ver cuando él intervenga que nos hable un poco de todo esto. De que cuánta es la privacidad de nuestra información. Entonces,
lo que hablaba entonces es que ya los modelos donde tú tienes una gran área oculta no van a funcionar, una doble vida no van a funcionar y no tienen una proyección a largo plazo. Ahora vas a tener que empezar a emprender con propósito y con conciencia de que tu speech tiene que ser cónsono con lo que dicen tus redes sociales, con lo que tú estás haciendo. Fíjense que ahora el Departamento de Estado autoriza revisar las redes sociales hasta los últimos 5 años. ¿Para qué? Para poder ver cuál es tu comportamiento, porque tú no puedes decir lo que tú quieras. Entonces, por un lado, los sistemas de seguridad, los protocolos del Departamento de Estado e internacionalmente están llevando a esto, pero por otro lado el mismo mercado y la generación Z quiere escuchar la historia, quiere verte, quiere leerte y quiere poder ver más allá de esa tarjeta de presentación o esa página web bonita. Entonces, hay que hacerse una autorreflexión y tratar de ver, bueno, ¿para qué estoy haciendo yo esto? Si se me olvidó la historia de por qué yo empecé este negocio, porque la mayoría cuando te echa el cuento de cómo empezó el negocio, siempre hay algo que lo motivó, que lo llamó, que me gustó, que vengo a esta área. Estábamos hablando muy bien con unos clientes de Jeremías allá afuera que nos están echando el cuento de cómo pasaron a la profesión de ahora, cómo se reinventaron. Cada quien tiene una historia. Bueno, esa historia va a tener que ser contada. Y lo que dice la tendencia mundial es, sí, las empresas, hay 4 modelos de empresas. Las empresas del viejo modelo son las empresas fragmentadas o mercenarias. ¿Qué es una empresa fragmentada o mercenaria? Bueno, mira, yo soy supervisor de planta del departamento de informática. ¿Y tú qué es lo que tú quieres que yo te ayude? ¿Qué? Yo no estoy en diseño. Entonces, ¿por qué? Porque la cultura de la vieja era industrial era de que separación, departamento, y eso es lo que llaman las empresas fragmentadas. Y esas empresas fragmentadas simplemente se están disolviendo. ¿Por qué? Porque su estructura de costos es tan alta que es insostenible. Por eso es que ahora las empresas están prácticamente tercerizando todo y llevando una optimización donde los recursos están concentrados, recursos humanos, concentrados en el 20% de lo que una empresa antes requería, pero bajo un modelo no tan rígido, no tan estructurado, no de pared, separación, departamento, asistente, el asistente del jefe, del jefe por debajo del subgerente, no, sino que ahora las estructuras son más abiertas. Entonces este es el modelo fragmentado. El modelo fragmentado tiende, cuando sigues en esta línea, va a ser el modelo mercenario. Simplemente, bueno, esto da plata, no da plata, sí o no. Y esto no lo quiere, la generación Z no quiere esto. Entonces, ¿cuál es el tema aquí? Que te puedes ir a una empresa conectada, alta sociabilidad, alta conexión, pero entonces, ¿qué está pasando? Se están dando cuenta que estas empresas no son sostenibles en el tiempo. Y lo único que se mantiene, las instituciones que tienen esta cultura, de hecho lo pasa, nosotros hemos trabajado muchos años con las islas holandesas, y lo que pasa en el Caribe holandés es que las empresas son altamente conectadas todas, con unos ingresos increíbles, pero todas son del gobierno. Holanda financia la empresa, telecomunicaciones, tal. Las que no son conectadas no son del gobierno, porque es insostenible tanto juego Google. Ay, ¿por qué Google lo puede hacer? Google lo puede hacer porque los márgenes de Google se salen del promedio. De hecho, Silicon Valley mismo se sostiene bajo una irrealidad de lo que es el mercado mundial. ¿Por qué? Porque ellos obviamente facturan una dimensión que sus costos operativos son irrisorios, no son importantes. Pueden hacer juegos y convertir sus oficinas en parques de diversiones, no importa, porque pueden darse ese lujo. Pero son contadas unas empresas, la mayoría de las empresas en Silicon Valley que conozco Silicon Valley no tienen ese tipo no tienen esa posibilidad. Entonces, esto es algo que simplemente sale en la empresa pública. Pero, hacia dónde van las empresas? Hacia esto, el modelo sinérgico. Y el modelo sinérgico, entonces, ahora la gente, y con eso cierro, es lo último que leí de este estudio recientemente,
Ahora la gente no solamente va a querer saber tu historia, sino saber también quiénes son tus aliados comerciales. Entonces, yo tengo al Team Cortés es mi aliado comercial para la parte de salud de mi gente. Y así, y tal, y tal, y tal. ¿Cuáles son mis aliados comerciales? Entonces ahora esto se está extendiendo a un nivel mayor. Y eso trae entonces una consecuencia adicional de que tenemos que pensar bien con quién estamos tratando, cuál es nuestro bufete de abogados, cuál es nuestro prestador de servicios informáticos, quiénes son, porque eso también hablan de ti, hablan mucho de ti. Entonces, lo que quería traerles hoy es, las empresas tradicionales se están reinventando, le están tratando de meter un propósito. Ojo pelado, sus emprendimientos, o los que vayan a hacer, o los que ya tengan, reinvéntenlo, denle un propósito, un para qué. Y que cuide el planeta, que además sea rentable y que también la gente se sienta que está involucrada, que está recibiendo valor más allá del producto que tú le estás dando. ¿Ok? Eso es más o menos.